Muy buenas tardes. Aquí he venido, como mencionaba Juanma, ¿no? a hablarles acerca de esto, ¿no? De evidenciar cómo la vigilancia fitosanitaria de los hídricos en Andalucía pues, se basa principalmente en datos en datos que no tienen mucha calidad, ¿no? Cuando no se sabe, por ejemplo, cuándo se muestreó o cuál es la cobertura del sitio, si un valor, por ejemplo, de índice técnico de mosca trampadía efectivamente es alto porque así ocurrió en el campo o porque si efectivamente pues, hubo varias semanas sin muestrear. Entonces, es un poco eso, ¿no? Mostrarles eso. El mensaje es muy claro y es que sin la calidad de datos no hay modelos robustos y sin modelos robustos no hay decisiones inteligentes. Y sin decisiones inteligentes tampoco puede haber una agricultura e innovación ahorita en el pleno siglo XXI, ¿no? El principal problema aquí es un contexto real. Evidentemente está Andalucía, que es una de las principales regiones citrícolas de España, que tienen pues, un volumen de producción muy elevado y una fuerte orientación hacia la exportación, ¿no? Y que, bueno, esto implica que cualquier debilidad que haya en el sistema de vigilancia fitosanitaria va a tener consecuencias directas en la economía y en la sostenibilidad, evidentemente, y en los mercados internacionales. En el caso de Zika capitata, en la mosca de la fruta, esta es una amenaza concreta y permanente. No se trata solo de los daños de que hay en la fruta, sino también un riesgo que puede comprometer el que elijan una explotación para exportación. ¿Ok? Y eso, bueno, distorsiona también la distribución real de la plaga si no se detecta a tiempo. Entonces, la idea central de esta diapositiva es que, bueno, un sistema productivo de esta escala, la vigilancia fitosanitaria no puede basarse en datos que estén débiles o en datos incompletos. Tiene que haber un registro confiable. ¿Okay? Y más cuando la producción es estratégica. ¿Sí? La calidad de datos evidentemente se convierte en un elemento estructural para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo funciona actualmente el sistema de vigilancia actual de la Junta de Andalucía? Bueno, principalmente se trata de una red coordinada por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, que está basada principalmente en el uso de trampas o mosqueros, como ellos lo llaman, que en zonas citrícolas que están registradas para exportación. ¿Okay? El objetivo, pues, es técnicamente muy correcto, es detectar la presencia y la dinámica poblacional de la Ceratitis capitata para proteger la calidad de la fruta, pero el problema no es el concepto como tal del sistema, sino la lógica, es decir, cómo funciona, la lógica operativa. Entonces, estamos ante un modelo que es evidentemente analógico totalmente. Gran parte de la información se recoge de forma manual, toda la información se recoge de forma manual y se consolida con retraso. Nosotros, por ejemplo, pedimos los datos del 2024 y nos los dieron en el 2025. Este año a lo mejor nos lo dan en marzo, los de todo el percurso del año 2025, en fin, que van con retraso, ¿no? Y depende de la regularidad del muestreo, que se hace supuestamente semanalmente, aunque hay polígonos donde la gente no va durante un mes, por ejemplo, ¿no? Y de registro humano, ¿no? Entonces, bueno, ante este sistema, nosotros vamos a proponer más adelante una transición a una red, ¿no? de biodigital, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan en esto? Es la calidad de los datos, ¿no? Aquí nosotros mostramos, por ejemplo, las limitaciones que hay. Por ejemplo, más del 70% de los registros carecen de información sobre el número de trampas que hay, ¿sí? También alrededor del 72% de los registros presentan valores ausentes, es decir, hay falta de datos en las variables de captura de mosca y en el índice técnico de mosca trampa por día. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la información por polígonos, la situación es aún más evidente porque hay zonas, por ejemplo, como Almería o Málaga, que presentan niveles muy altos de valores faltantes, ¿no? Mientras que hay otras como Cali, por ejemplo, que tienen sus registros casi completos. Entonces, esta heterogeneidad al momento de cuando uno compara los polígonos, ¿no? Hace que sea metodológicamente muy complejo, muy débil, y en el caso de tomar decisiones que se basen en la disponibilidad de datos
de mala calidad o de datos ausentes, esto repercute en la realidad fitosanitaria, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esto es el cuello de botella, ¿no?, que tenemos que presenta la red hoy en día. Y no es solo la falta del esfuerzo de ir a campo, sino la falta de calidad y también coherencia en los datos que sustentan la vigilancia, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un sistema de vigilancia funciona con datos incompletos o con datos de baja resolución? Bueno, el primer impacto es eso, una detección temprana comprometida. Si no hay información precisa y oportuna sobre la inscripción de las plagas y la dinámica poblacional, resulta difícil anticipar la infección o el ataque de ceratitis, ¿no? El segundo riesgo es el aumento de las infestaciones. De hecho, los polígonos no están referenciados ni donde están las trampas están referenciadas. Entonces, esa falta de georreferenciación detallada y la irregularidad en la frecuencia de muestreo, porque no todo el tiempo, no toda la semana va el técnico a tomar el dato, pues eso obstaculiza la identificación de ciertos patrones espaciales y temporales de la dinámica poblacional de la trampa. Y en tercer lugar, las decisiones basadas en evidencia. No se puede tomar una decisión basada en evidencia con esta base de datos, con esa calidad, porque evidentemente compromete la capacidad de establecer nosotros ciertos umbrales de riesgo confiables o qué tan eficiente es la vigilancia fitosanitaria. Entonces, bueno, esto genera una serie de consecuencias, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando los datos no son comparables ni consistentes, los umbrales de riesgo pues pierden fiabilidad y la vigilancia fitosanitaria deja de ser preventiva para convertirse en reactiva. Entonces, esta cadena que muestra aquí abajo es eso, ¿no? Datos incompletos generan malas visualizaciones y como consecuencia también decisiones muy deficientes. ¿Okay? Pues bien, ¿qué fue lo que hicimos, ¿no?, para evaluar la calidad de estos datos, ¿no? Tres métodos que se organizan en tres dimensiones, ¿no?, complementarias. La primera, ver cuántos datos faltantes había de las tres variables: el número de trampas, el total de captura de moscas de la fruta y el índice técnico de moscas por trampa fornida, ¿no? Siguiendo pues lo que sugiere la literatura científica. El segundo es la consistencia interna, que es simplemente comparar los valores de MTV con otras métricas para ver si eran realmente comparables, y la estandarización temporal, ¿no? Revisar si tenían pues cuántas semanas continuas había sin datos, si tenían metadatos ese dato, que no los tienen evidentemente. Entonces, bueno, en conjunto, esta metodología permite pasar, por ejemplo, de la percepción de datos malos a un diagnóstico preciso de dónde, cómo y por qué se degrada la calidad de la información, ¿ok? Sentando las bases justamente para proponer soluciones que sean tecnológicas y que sean operativas y viables, ¿no? Aquí hacemos, por ejemplo, directamente una comparación entre el número de datos faltantes y los valores máximos de MTD, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, el caso de Almería, que tiene una alta proporción de datos faltantes, pero sin embargo también tiene un valor de MTD máximo muy alto, lo que quiere decir que allí no sabemos si es porque efectivamente pasaron varias semanas sin ir o porque la dinámica de la plaga es así. Y fíjense que tiene muchos datos faltantes. Tampoco podemos tomar una decisión o basarnos en esto porque es un polígono que tiene muchos datos faltantes, o sea que no nos sirve de nada. Entonces, pues bueno, esto pone de manifiesto eso, las disparidades que hay profundas en la calidad de datos entre territorios, y evidencia que justamente eso, la alta infectación no necesariamente es porque hubo un ataque alto, sino porque pueden pasar semanas donde no hubo observación. Incluso hay un polígono que tiene un número de moscas, 10.000 moscas. Y yo tardo 3 horas para etiquetar una fotografía que tiene 50 moscas. Imagínate tú cómo hace un técnico para contar 10.500 moscas. ¿Cuántas horas necesita ese técnico para contar 10.500 moscas? Evidentemente ese es un dato incorrecto, ¿ok? Y ese señor o esa señora pasó 4 semanas, o sea, un mes sin ir a tomar los datos. Entonces, claro, es un mosca acumulado, pero no creo que sean 10.000 mosquitas que haya en esa zona. En fin, que es un poco caótico, ¿no?
¿Qué pasa? Que también hay cobertura territorial insuficiente. Eso es uno de los problemas que nosotros vimos en el sistema actual, que a pesar de la importancia estratégica que tienen los sísmicos en Andalucía, pues piense que la Comunidad Valenciana tiene alrededor de 900 trampas. Bueno, a lo mejor la superficie sísmica de ellos es mayor, pero tienen 900. Nosotros tenemos en los polígonos 92, 90, 89 trampas, o sea, polígonos muestreados con trampas. ¿Okay? Mientras que ellos tienen 900 puntos de control. ¿Okay? La Comunidad Valenciana comparando con la Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esa importancia que tienen los sísmicos, la red de vigilancia solo cubre eso, aproximadamente el 18%, ¿no? Del territorio, solo 95 polígonos con trampas, ¿no? Gran parte del territorio realmente no está monitoreado, es decir, nosotros no podemos saber cuáles son la dinámica poblacional de esa plaga no cítricos porque realmente no hay cobertura suficiente para establecer ese tipo de decisiones, ¿no? Y aquí entra un concepto muy interesante, ¿no? El concepto de fitosanitario 4.0, que es el cambio de paradigma en la vigilancia fitosanitaria de analógica a una red biodigital. ¿Ok? Es simplemente eso, pasar de sistemas que sean analógicos estáticos a que repiten lo ocurrido cuando ya pasó a una red biodigital que sea capaz de interactuar con otros módulos y así pues rediseñar todo el sistema, ¿no? Esto se basa en tres pilares, los sistemas modulares, el openness y la representatividad. El primero es los sistemas modulares, eso es simplemente quiénes están ahí, las trampas que toman una foto, se genera un dato y ese dato se transmite. En el openness es el acceso a los estándares abiertos, que lo que hace es que facilita la integración y la responsabilidad es la capacidad de respuesta, ¿sí? Y en ese caso nosotros que trabajamos en este paquete, ¿sí? Es acerca de la respuesta que tiene ante las amenazas fitosanitarias, ¿no? Que es lo que nos importa. Pues bien, fíjense, la transición que se muestra aquí abajo es lo que nosotros queremos desde el proceso, ¿no? Y es del sistema analógico estático pasar al digital interactivo y finalmente pues tener un sistema biodigital modular donde los datos dejen de ser justamente un archivo histórico Excel y se conviertan en un componente activo de la gestión fitosanitaria, ¿no? Y aquí es donde mencionamos a Fiverr. ¿Por qué Fiverr? Porque nos lo dice Pepe. Es la pieza tecnológica que permite pues, materializar todo esto, ¿no? de la fitosanitaria. Es una infraestructura, como mencionó Pepe, que está basada pues, en estándares abiertos que permite justamente eso, integrar y gestionar datos. ¿Ok? Uno de los beneficios es que vamos a tener datos en tiempo real, ¿sí? Y no vamos a tener ese archivo Excel y esperar a que se complete el histórico y que nos lo den en el año 2027. No, aquí es el dato se transmite y ahí nosotros vamos a poder ver cuál es la densidad poblacional de esa plaga en tiempo real y referenciada con otras variables, en fin. La interoperabilidad semántica tiene que ver con justamente eso, con que se generen datos, ¿sí? Que tengan el mismo significado a través de modelos. La validación automática de calidad tiene que ver con las reglas para detectar, por ejemplo, valores anómalos, valores que estén incompletos, o registros que estén incompletos, o algún fallo que hay allí. Y por último, la gestión centralizada del contexto, que ahorita lo vamos a ver mejor, que va a ser como el núcleo que va a gestionar todo esto, que se va a encargar de recepcionar los datos, compartirlos, mostrarlos. Y esto es básicamente pues, la estructura de la red digital de Ceratiti que queremos proponer en el paquete 4 con la ayuda del paquete 2, evidentemente. Y es justamente eso, ¿no? Es la red de biodigital que en el centro está esta gestión centralizada del contexto de los datos, que lo que va a hacer es que va a recibir, va a actualizar y va a distribuir toda esa información en tiempo real y asegurándose que todos los componentes sean coherentes y estén actualizados. En el caso de los dispositivos, tenemos las trampas que capturan imágenes y transmiten de forma inalámbrica. Luego, pues, tenemos en el caso de los módulos de datos estandarizados, ¿sí? Tenemos
los metadatos de la trampa, la localización, las demás variables climáticas y ambientales, en el caso de la ingesta de datos y el contexto del control de calidad, las reglas que les mencioné para detectar si había outliers, si hay un dato que no es correcto o si falla algún dispositivo, y finalmente pues los servicios de validación y control de calidad, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es una arquitectura pues donde la calidad del dato no se corrige al final del proceso, sino que se garantiza justamente desde el origen y que convierte la vigilancia fitosanitaria, en este caso los cítricos de Andalucía, en un sistema que sea realmente inteligente y estable y escalable. Perdón. Pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de esto? Bueno, aquí sintetizo pues qué es lo que se gana realmente con la red biodigital, con esa transición hacia el sistema de vigilancia biodigital. El primero es una mejora en alerta temprana. Son sistemas digitales que permiten eso, anticipar los ataques y proteger la producción, porque son datos estructurados que mejoran la de detección temprana. Por otro lado está la reducción de los plaguicidas y intervenciones más precisas basadas en datos confiables, monitoreo estructurado que reduce evidentemente la aplicación de productos químicos y también el daño al medio ambiente. Por otro lado está menos costos. ¿Por qué? Porque no vas a tener a un operador que va a tomar el dato, sino que el dato se toma automáticamente y está disponible en el espacio de datos. Entonces ahí hay reducción de desplazamiento, operaciones mucho más eficientes, etc. Y sobre todo esta parte, la última parte del liderazgo innovador. ¿Por qué? Porque posiciona a Andalucía como eso, como referencia en la innovación fitosanitaria y la agricultura digital. Entonces, bueno, justamente eso, la digitalización convierte los datos en decisiones inteligentes y garantiza la sostenibilidad y la competitividad, ¿no? Aquí hablo un poco de esto, lo que me interesa es el esquema inferior, ¿no? Que resume el cambio de lógica y es pasar de datos dispersos, ¿sí?, y difíciles de interpretar a datos que sean estructurados, analizados y convertidos en decisiones inteligentes. Y eso, bueno, se traduce evidentemente en una garantía de la calidad y de seguro de que el producto que esté exportado tenga esa seguridad, de que haya un impulso a la sostenibilidad y a la competitividad del sector, de que estos sistemas productivos tengan un modelo de vigilancia que sea basado en evidencia y automática, y que se construyan ecosistemas de datos abiertos y compartidos. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.